pues vamos a meditar en la palabra de Dios. Tome su lugar, por favor. Vamos a meditar en la palabra. Obviamente nosotros la semana pasada estuvimos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo algo que he intentado de mucho tiempo es que nosotros entendamos, hermanos, que estos cultos que tenemos, este tiempo en el que recordamos el sacrificio de Jesús, su pasión, la forma en que Él es entregado, en que Él es sacrificado, y especialmente la forma en que Jesús cumple con esa profecía y con eso que Él había dicho de su resurrección. Yo quiero que no lo tomemos solamente como algo tradicional, sino que lo tomemos, hermanos, como algo que es esencial para nuestra vida. Algo que es fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Y Juan, hermanos, es un hombre que entendió esto desde el principio. Si ustedes ven los evangelios, que es el mismo, o tradicionalmente creemos, que es el mismo Juan el que escribe el evangelio, el que escribe estas dos cartas, nosotros nos vamos a dar cuenta que espiritualmente Juan entendió desde un principio, entendió de qué se trataba el mensaje. Y yo quiero hoy, hermanas, que entendamos que la resurrección, cuando hacemos un recorrido por la primera epístola de Juan, encontramos en la primera parte, en la primera sección, el apóstol Juan nos explica que Dios es luz. Después nos detiene un buen tiempo en la extensa sección central que va a concluir ahí en el capítulo 4 de la primera carta de Juan, donde vimos que Dios es amor. Ahora, el tema del capítulo 5 de la primera carta de Juan es que Dios es vida. Pero, mis amados hermanos, Juan va a mencionar esto tomando como base o tomando como una referencia importante la resurrección de Jesucristo. Esta sección a la cual vamos a reflexionar el día de hoy, en la cual vamos a meditar en esta mañana, es muy importante. Dios es vida, y la vida es el resultado de haber nacido de Dios. Dice la Escritura que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dijo aquí Juan, es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, esta es la clave, este es el método, es nacido de Dios, es hijo de Dios. Y adquirimos varios beneficios cuando tenemos esa nueva vida en Cristo, que no va a ser el resultado de tus buenos deseos, de tu disposición, sino del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es el resultado de eso, no es el resultado de que tú le echas ganas, de que ahora tú quisiste acercarte, de que ahora sí te entraron ganas de venir al templo. Hermanos, no. Esto va a depender del sacrificio de Cristo en la cruz, pero especialmente de su resurrección. En la semana platicaba con un hermano que muchos años ha estado en la iglesia presbiteriana, pero su corazón siempre ha estado en la iglesia pentecostés. Es hijo de un pastor pentecostés. Y es un hermano que le ha servido a Dios siempre con fidelidad. Y el hermano ha trabajado en la iglesia y se sujeta ahí a las normas de la iglesia presbiteriana, aunque él siempre lo ha dicho,
mi espíritu es pentecostés. Y él me decía algo sobre la salvación y me decía él, a ver hermano, entonces yo escuchaba que la salvación, el que es salvo siempre es salvo. Y le digo, bueno, depende desde qué punto de vista tú lo tomes. Porque muchos de nosotros como creyentes decimos que somos salvos. Decimos que somos salvos, pero vivimos como si no lo fuéramos. ¿No? Y entonces cuando alguien dice, es que la salvación se pierde, porque el hermano fulano iba al templo, era diácono, a un pastor, pero ahora está perdido y está perdido en el mundo y no se ve para cuándo él pueda reaccionar y regresar. Yo le decía al hermano, bueno, aquí hay que pensar para esta persona que era ser salvo, para los que dicen esto, ¿qué es ser salvo? Porque, mis amados hermanos, una persona que es salva tiene una nueva vida en Cristo, pero esa vida la vive como la debemos de vivir como hijos de Dios. No engañando, no mintiendo, no chantajeando. Porque, mis amados hermanos, lo primero que conseguimos en una nueva vida en Cristo es el amor en la familia de Dios. Miren lo que dice 1 de Juan 5, 1 y 2. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. ¿Y qué? Guardamos sus mandamientos. Estaba el gran hecho de que era la base de todo su pensamiento. Juan aquí, el hecho de que el amor a Dios y el amor al hombre son partes inseparables de la misma experiencia diaria de las personas. Esta es una respuesta a la pregunta del escriba. Jesús le había dicho que había dos grandes mandamientos. El primero establecía que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hay ningún mandamiento mayor que esto. El Evangelio de Marcos dice, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Juan tenía en mente la palabra del Señor cuando escribe esta carta. Pero también tenía en mente una ley natural de la vida humana. Miren hermanos, el amor de la familia es parte de la naturaleza. El hijo ama naturalmente a sus padres. O sea, al niño nadie le enseña a amar a sus padres. Los ama naturalmente, así por consecuencia, a sus hermanos. Porque miren, la segunda parte del versículo primero dice literalmente, todo el que ama al que ha engendrado, ama al que es engendrado por él. Para decirlo con palabras coloquiales, palabras más sencillas, si amamos a un padre, también amamos al hijo. Juan estaba pensando, hermanos, en el amor que vincula de manera natural a una persona, al padre que la engendró y a los otros hijos que el padre ha engendrado. Y Juan transfiere esto al reino de Dios y lo transfiere también al reino de la experiencia y del pensamiento cristiano. El cristiano, hermanos, pasa por la experiencia de nacer de nuevo. El Padre es Dios y el cristiano está obligado a amar a Dios por todo lo que Dios ha hecho por su alma. Pero uno nace siempre en una familia y el cristiano nace de nuevo en la familia de Dios.
Nosotros nacimos en una familia cualquiera, en una familia humana, vamos a hablar, pero también quienes somos hijos de Dios, nacemos en una nueva familia, hermanos, que es una familia que le pertenece a Dios. Como sucedió con Jesús, así ha sucedido con los que hacen la voluntad de Dios, así como Él mismo, llegando a ser su madre, sus hermanos y sus hermanas, todos los que creemos en Él. Marcos 3:35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, dice el Señor, y mi hermana y mi madre. O sea, nosotros a veces solamente tomamos este pasaje para decirle a los católicos que no creemos en la Virgen. La verdad, Cristo no tiene nada que ver con eso. Pero a veces ocupamos este pasaje para decirle a la gente, miren cómo Jesús sí tuvo más hermanos. Y Jesús lo que está diciendo en este pasaje es que todo el que hace la voluntad de Dios es su hermano y es su hermana, porque son parte de la familia de Dios. Así que si el cristiano ama a Dios, ese Dios Padre que lo engendró, también debe de amar a los otros hijos que se han engendrado. Su amor a Dios y su amor a sus hermanos y hermanas en Cristo deben de ser las dos caras del mismo amor, tan intensamente así entrelazados que no se podrían separar nunca. Se ha dicho por ahí que una persona no nace solamente para amar, sino también para ser amada. Un teólogo llamado Brooke lo expresa y dice él que todo el que ha nacido de Dios debe amar a los que han tenido el mismo privilegio. Mucho antes de esto, hermanos, el salmista, ahí en el Salmo 68, dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados. El cristiano, en virtud de su nuevo nacimiento, se encuentra en la familia de Dios, y como ama al Padre, también debe amar a los hijos que forman parte de la misma familia que él. En segundo lugar, hermanos, la nueva vida en Cristo nos tiene que mostrar, nos tiene que enseñar que la obediencia es algo imprescindible. Primera de Juan, capítulo 3, hasta la primera parte del 4. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos no son qué? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Juan vuelve a una idea que nunca se fue de su mente. La obediencia es la única prueba del amor que podemos tenerle a Dios. No podemos demostrarle nuestro amor a nadie, nada más tratando de ser agradables y de producirle satisfacción y de, perdónenme la expresión que voy a utilizar, venir a la iglesia y poner una cara de santidad y hasta poner nuestras manos así y orar a Dios y casi nos hace falta la aureola nada más para que nos empecemos a elevar como santos. Eso no sirve de nada delante de Dios si no hay obediencia. ¿Saben? Uno de los grandes problemas de la iglesia de Cristo hoy en día es que las iglesias, como mucha gente del mundo que no quiere acercarse lo dice, la iglesia está llena de gente con hipocresía. Y cuando a mí me cuestionan eso y me llegan a decir, es que hay pura gente hipócrita, digo, pues agrégate, no va a pasar nada. Porque habemos muchos hipócritas que llegamos a la iglesia, pero que venimos con la intención de buscar y mejorar en la vida cristiana. Hermanos, yo no entiendo cómo podemos decir que somos hijos de Dios y mentimos con tanta facilidad. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios cuando en cualquier cosita busco el conflicto y creo el problema dentro de mi familia. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios cuando, hermanos, sé que yo tengo una responsabilidad y la responsabilidad busco echársela a los demás. ¿Saben? Eso no es obedecer a Dios.
Eso no es obedecer a Dios. Juan dice repentinamente una cosa que a lo mejor nos puede sorprender, ¿no? Los mandamientos de Dios dice que no son ¿qué? No son gravosos. No son gravosos. No son gravosos, dice. Y aquí debemos nosotros, hermanos, de fijarnos en dos cuestiones generales. Desde luego, mis amados hermanos, que Juan no quiere decir que la obediencia a los mandamientos de Dios sea así como que muy fácil de alcanzar. El amor cristiano, hermanos, no es una cuestión superficial. No es nunca fácil amar a personas que no nos agradan, o que nos hieren, que lastiman nuestros sentimientos, o que nos injurian. Nunca es fácil, hermanos, resolver los problemas de la convivencia, y cuando se convierten en el problema de vivir juntos a la altura del nivel cristiano de la vida, es una tarea muy difícil, es una tarea inmensamente difícil. Pero hay en este dicho un contraste implícito. Jesús decía que los escribas y los fariseos ataban fardos pesados y difíciles de llevar y se los cargaban a los demás. Eso es lo que dice Mateo 23. Dice: ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Y saben, hermanos, la masa de reglas y de normas de los escribas y los fariseos podía llegar a ser una carga insoportable para los hombros de cualquier persona. No hay duda de que Juan estaba recordando ese dicho de Jesús cuando dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga, cuando Juan dice: es que estos mandamientos no son gravosos. Hermanos, no es difícil obedecer a Dios, no es difícil. Porque tenemos que explicar esto. ¿Cómo se puede decir que las tremendas demandas de Jesús no son una carga pesada? Y miren, podemos responder estas preguntas sencillas, así, fácil. Porque a lo mejor alguien ahorita diga: pastor, pues ¿de qué está hablando? Porque la vida cristiana no es fácil. Hermanos, no sé quién dijo eso, pero les quiero decir que la vida sin Cristo es más difícil que una vida cristiana. Si de veras Cristo está en tu corazón. Por eso hay gente que cuando viene al cristianismo y empieza a escuchar esto y empieza a ver la forma en que vivimos como hijos de Dios desobedientes, dice: no, pues creo que estaba mejor antes que cuando me vine al cristianismo. Pero Juan dice aquí que los mandamientos no son gravosos. Y miren por qué lo dice. En primer lugar, porque Dios, hermanos, nunca le impone un mandamiento a nadie sin darle también las fuerzas para cumplirlo. Con la visión viene el poder, con la necesidad, hermanos, viene la fuerza. Dios no nos da sus mandamientos y luego se retira y dice: a ver cómo le haces, y ahí pues todas las cosas, dejándonos a nuestros escasos recursos. Jesús sigue ahí a nuestro lado para capacitarnos, para cumplir lo que nos ha mandado. Lo que es imposible para nosotros se hace posible con Dios. Pero ¿saben por qué se hace gravoso el mandamiento? Porque yo escucho al hermano, y Dios me está hablando, pero yo no le hago caso a Dios, yo le hago caso a mi hermano. Los consejos que nosotros como humanos podemos dar es el peor consejo que tú puedes escuchar. Escucha la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Porque, mis amados hermanos, si nosotros escuchamos un consejo humano, cuando hay un problema, ¿qué es lo primero que te dicen? Mándalo por cuerdas. Aléjate, déjalo. Pero Dios, ¿qué dice? Dios, ¿cómo te habla? Yo la semana me estaba acordando de un matrimonio de aquí, de recién que yo llegué aquí. Ese matrimonio, yo recuerdo, el varón era medio agresivo, así medio loquito. Yo recuerdo que él me llevó a decir que yo cómo le podía aconsejar, porque él quería dejar a su esposa. Fácil.
Y le pregunté dónde se casaron, me dijo dónde se casaron, me dijo quién lo casó. Y le dije, bueno, pues vamos a hacer algo. El pastor que estaba no está, pero pues realmente no te casó, con quien hiciste el compromiso fue con Dios. Entonces pásate ahí enfrente, híncate con tu esposa y ustedes van a repetir lo que les dijeron que repitieran, pero ahora al revés. Y ahora le vas a decir a Dios que ya no quieres a esa mujer, que Dios se equivocó porque esa mujer cuando hizo el pacto contigo, tú le prometiste amarla, respetarla por toda la vida, ahora no la quieres. Dile a Dios que se la vienes a entregar aquí y ustedes le hagan lo mismo. Se enojaron y se fueron de la iglesia. Pero esa es una realidad, hermanos. ¿Qué consejo quieren que yo les diga? Déjala, déjala. Yo aquí hay hermanos que han tenido la oportunidad de tener consejería en problemas de matrimonio. Yo siempre les he dicho, yo voy a hacer siempre lo posible porque ese matrimonio no se deshaga, porque no es la voluntad de Dios. Pero el consejo humano es que sí. Por eso, mis amados hermanos, Juan dice aquí, es que Dios te va a poner una carga, pero no te va a hacer inútil para soportar esa carga. Él te va a ayudar a soportar esa carga. Y aquí hay otra gran verdad, miren, en la segunda, se puede decir la segunda manera de cómo responder a esta pregunta de que no es gravosa la carga que Dios nos pone. Nuestra respuesta a Dios debe ser la respuesta del amor. Y no hay ningún deber, hermanos, demasiado molesto, ni tarea demasiado pesada para el amor. Lo que no haríamos nunca por una persona extraña, lo intentamos para alguien que nos es querido. Lo que sería un sacrificio imposible, si nos lo pidiera un extraño, se va a convertir en una contribución voluntaria cuando lo hacemos por un ser amado. Hay una vieja historia, hermanos, que es como una especie de parábola que viene a cuento. Alguien se encontró una vez a un chico, a un jovencito, a un niño que iba a la escuela, y en aquellos tiempos pues no había transporte escolar, y entonces este muchachito, jovencito, llevaba sobre sus hombros a otro chico más pequeño que tenía un problema de discapacidad para caminar. Y la persona que lo encuentra le dijo, dice, ¿le llevas así a la escuela todos los días? Sí, le contestó el jovencito. Dice, es una carga muy pesada para ti, le dijo este hombre. Y este muchacho le contestó, no es una carga, es mi hermano. ¿Saben? El amor hacia nuestros semejantes a veces lo medimos de una manera diferente del amor hacia los que son nuestra familia. Si yo tengo que ayudarle a alguien que no es de mi familia, se me hace más pesado que ayudar a alguien de mi familia porque hay amor. Pero el amor viene de Dios. Y el amor debe de ser para con todos. Porque eso es lo que el Señor nos enseñó. El amor, hermanos, de este jovencito hacía que la carga no fuera en realidad una carga pesada. Y así debe de pasar entre nosotros y Cristo. Sus mandamientos no son gravosos, sino un privilegio y una oportunidad, hermanos, para demostrar nuestro amor a Dios. Muchas veces cuesta un poco aceptarlos, pero no son difíciles, pero no son gravosos, hermanos. Porque Cristo nunca le impuso a nadie un mandamiento sin darle la fuerza para cumplirlo. Y un mandamiento nos provee de una oportunidad de demostrar nuestro amor hacia los demás. Y en tercer lugar, hermanos, la nueva vida en Cristo también nos permite la conquista del mundo. Miren, yo he escuchado pastores que dicen, y vamos a conquistar el mundo. Sin amor es imposible. Y declaramos que esta colonia es para Cristo, sin amor es imposible. Yo declaro que mi familia es salva, sin amor es imposible. Dice Juan 5, a partir de la segunda parte del 4,
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ya hemos visto, hermanos, que los mandamientos de Jesucristo no son gravosos. Porque con el mandamiento se nos da el poder y porque lo aceptamos con amor, o deberíamos aceptarlo con amor. Pero aquí hay otra gran verdad. Miren, hermanos, hay algo en el cristiano que le capacita para conquistar al mundo. El cosmos es ese mundo separado de Dios y en oposición a Él. Lo único que nos capacita, hermanos, para conquistar el mundo es la fe. La fe. Y Juan identifica esta fe conquistadora con creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y hay gente que cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero lo cree superficialmente. Por eso yo les he dicho, hermanos, a veces el diablo le cree más a Dios que a nosotros. Por eso cuando Dios te promete algo y parece que tu vida empieza a funcionar, el enemigo le cree a Dios que te va a bendecir y empieza a atacar tu vida personal, tu vida familiar y tu vida matrimonial, porque sabe que Dios va a cumplir esa promesa. Pero tú tienes menos fe que el diablo, porque le crees menos a Dios. Y entonces empiezas a desechar todas las cosas. Y empiezas a romper con todas las cosas, porque no crees que Dios te vaya a bendecir. Por eso, mis amados hermanos, el cristiano debe de estar capacitado para cuando las pruebas vengan a su vida. La fe que nosotros tenemos, hermanos, es esa fe en la encarnación de Jesús. Jesús se hizo hombre. Y yo pregunto, ¿por qué nos tiene que conferir eso la victoria? Porque, hermanos, si nosotros creemos que Jesucristo se hizo hombre, esto quiere decir que creemos que Jesucristo, hermanos, entró en el mundo y asumió nuestra vida humana. Sí, eso fue lo que hizo. Quiere decir que le importaban tanto los hombres, tanto las mujeres, como para echarse sobre sí mismo las limitaciones de la humanidad. Que es el acto más grande de amor, es el acto de amor que sobrepasa el entendimiento humano. Nadie puede entender esto. Nosotros, ni los teólogos, ni los pastores, en nuestra esencia podemos entender a cabalidad cómo Dios dejó su trono de gloria, se hizo hombre por amor a nosotros. No entendemos ese amor. Ahora imagínense si el amor que tenemos cerca, el amor eros, el amor agape, el amor filos, lo tenemos aquí palpable, no lo entendemos, mucho menos podemos entender el amor de Dios porque no practicamos el amor de Dios. Pero Dios hizo eso. Dios dejó su gloria y se hizo hombre. Yo decía hace tiempo en una predicación en una iglesia donde me invitaron y decía, Dios se humilló. Terminando el culto me decía un hermano, yo no estoy de acuerdo, Dios no tenía por qué humillarse. Ese es tu pensamiento. Pero el pensamiento de Dios, dice la Biblia, que Él se humilló por ti y por mí. Él se humilló por nosotros. Pero nosotros, ¿qué hacemos en la obediencia a Dios? Bueno, ¿por qué me voy a dejar humillar? ¿Por qué me voy a dejar trabajar? ¿Yo por qué voy a perder? ¿Yo por qué voy a ser el que doble las manos? ¿Yo por qué voy a ser el que tenga que decir perdón? Cuando Jesús, hermanos, en la cruz, siendo lastimado, siendo flagelado, la primera palabra que Él expresa dice perdona. Y lo que Él nos enseñó lo pone en práctica aún en ese púlpito que fue la cruz del Calvario. Si Dios hizo eso, quiere decir que toma parte en todas las diversas actividades de la vida humana. Y conoce por experiencia los muchos dolores, pruebas y tentaciones de este mundo. Quiere decir que Dios comprende perfectamente todo lo que nos sucede y que Él está involucrado en la empresa de vivirlo con nosotros, al lado de nosotros. Hermanos, la fe en la encarnación es la convicción de que Dios comparte y se preocupa
y se identifica con nosotros. Y cuando tenemos esta fe, se producen resultados en la vida del cristiano. Tenemos una defensa, en primer lugar, para resistir las infecciones del mundo. Por todo lado nos oprimen los estándares y los motivos mundanos. De todas partes nos llegan las fascinaciones de cosas negativas. De dentro y de fuera nos asaltan las tentaciones que son parte, hermanos, de la situación humana en un mundo y una sociedad que está corrompida, que está perdida y que no está interesada en Dios, sino hasta son hostiles en contra de Dios. Pero una vez que nos damos cuenta de la presencia constante de Dios en Jesucristo con nosotros, tenemos una ayuda, tenemos una fortaleza fuerte para contrarrestar las infecciones que el mundo quiere transmitirnos. Es un hecho de la experiencia práctica, hermanos, de la bondad. Es más fácil cuando se está en compañía de gente buena, de gente positiva. Y si creemos en la encarnación, hermanos, tenemos con nosotros la presencia continua de Dios en Jesucristo. Cristo murió y resucitó, subió a los cielos, dice el credo apostólico, y lo dice la palabra, ¿no? Les quiero hacer una pregunta. Él ya pagó por nosotros, ¿eh? Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Dios sigue orando por nosotros o ya no? El Señor sigue intercediendo por nosotros. Y el Señor sigue intercediendo por nosotros porque cuando Él se hizo humano nos entendió en toda la plenitud de las cosas. Tenemos fuerza para resistir los ataques del mundo. La situación humana está llena de cosas que tratan de apartarnos de nuestra fe. Están los dolores y las perplejidades de la vida, las desilusiones, las frustraciones, los fracasos, los desalientos. Pero si creemos en la encarnación, creemos en un Dios que ha pasado por todo esto hasta llegar a la cruz. Y que puede, por tanto, hermanos, ayudar a los que tengan que pasar por estas situaciones. Tenemos también, hermanos, la esperanza indestructible de la victoria final. El mundo le hizo todo el mal que pudo a Jesús. Le acosó, lo persiguió, lo calumnió, de hecho lo acusó de hereje, lo acusó de amigo de prostitutas, ¿no? De pecadores, le juzgó, le crucificó, le enterró. Hizo todo lo humanamente posible para eliminar a Jesús y fracasó. Después de la cruz vino la resurrección, después de la vergüenza vino la gloria, vino la victoria. Ese es el Jesús que está con nosotros, que vio la vida en su aspecto más tenebroso, a quien la vida trató mal a más no poder, que murió pero que conquistó la muerte y que nos ofrece participar en esa victoria que no ganaste tú ni gané yo, la ganó Él. Por eso, mis amados hermanos, si creemos que Jesús es el Dios, es el Hijo de Dios, tenemos siempre con nosotros a ese Cristo vencedor, que nos hace vencedores y que nos hace vivir una nueva vida para honra y para gloria de su nombre. No son gravosos los mandamientos. Nosotros le añadimos carga a esos mandamientos. Nosotros los hacemos pesados cuando no obedecemos la voluntad de nuestro Dios. Les invito a ponerse de pie. Quienes estén aquí, vamos a orar a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites entender que no solamente fue un evento que hoy se utiliza para obras de teatro, que no solamente fue un evento que hoy se utiliza dentro de las iglesias, a veces hasta para hacer todo un show, para hacer todo un drama dentro de la iglesia, sino que fue un sacrificio verdadero para darnos la vida eterna, para darnos la victoria,
Y nosotros, Señor, te agradecemos. Por eso hoy estamos aquí reunidos, recordando tu resurrección y que con ella nos has dado una nueva vida, que nos has hecho nuevas criaturas. Ahora permítenos, Señor, vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.